al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranatha, Cristo viene, por su pueblo bien fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor por un sábado más. Gracias le damos al Señor por esta hermosa mañana de sábado, con el sol con todo su esplendor, sus brillantes rayos que traen calor. Gracias le damos al Señor por la presencia de cada uno de ustedes. Me siento gozoso en poder estar aquí con ustedes, adorando y alabando el nombre de nuestro Dios. Y gracias también le doy al Señor no solamente por mi iglesia, por ustedes, sino también por mi familia, y porque cada sábado el Señor siempre nos cuida de camino para acá, para la iglesia. Yo no sé de cuántas cosas el Señor quizás me libra cada sábado cuando me propongo venir para acá para compartir con ustedes. Sabemos que tenemos un enemigo que no duerme y que siempre busca la manera de estorbar la obra de Dios, busca la manera de impedir de que nosotros nos reunamos, pero gracias le damos al Señor porque en su infinita bondad el Señor aparta todos los obstáculos para que nosotros podamos reunirnos, para que nosotros podamos adorar el nombre de nuestro Dios. Quiero también extenderle una bienvenida a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. También les deseo muy buenos días, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Y a algunos, les deseo buenas tardes, porque sé que me ven de diferentes países donde ya es de tarde ya. Gracias le damos al Señor porque cada sábado eligen adorar con nosotros y estudiar la palabra con nosotros. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a tratar un tema muy interesante y el título se llama Testimonio sellado con sangre. Y como bien nuestro hermano José leyó la lectura bíblica, que la lectura bíblica hablaba acerca de Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo y de poder, hoy vamos a hablar de Esteban. El sábado pasado nosotros hablamos acerca de Felipe, hablamos de la experiencia de Felipe con el eunuco etíope. Hoy vamos a hablar de Esteban. Vamos entonces, mis queridos hermanos, a todos aquellos que puedan inclinar el rostro. Yo desde aquí me voy a arrodillar para implorar la presencia del Señor y así que sea el Espíritu Santo el que dirija mis labios. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido que me tomes por enteramente tuyo y que yo quede bajo el control del Espíritu Santo, Señor. Límpiame de pecado y de toda maldad. Permite que el Espíritu Santo tome el control de mis labios, de mis cuerdas vocales, y que no sea yo, sino sea el Espíritu Santo el que hable a través de mí, Señor. Que todo lo que se escuche a través de mis labios sea palabra que pueda tocar cada uno de los corazones, Señor. Que mis labios sean labios de fuego, Señor. Labios de fuego, y que cada palabra de fuego pueda penetrar en nuestras vidas, Señor. Que esa buena palabra que hoy tú tienes para nosotros, esa palabra transforme nuestras vidas, limpie nuestras vidas, Señor. Y que también nos ayude cada día a tomar la mejor decisión, que es la decisión de cada día, seguir a Cristo Jesús, pese a cualquier tipo de dificultad. Señor, te suplicamos que tu manto de justicia nos cubra, Padre Santo, y que cada día nosotros podamos ser transformados de gloria en gloria
y que podamos reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y que nosotros estemos listos para recibir el poder de la lluvia tardía en nuestras vidas, Señor. Hoy más que nunca creo firmemente, Padre, que tu pueblo necesita ese poder para terminar la obra, necesita el descenso del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que así como Esteban estaba lleno de poder y del Espíritu Santo, también nosotros estemos llenos de poder y del Espíritu Santo. Quédate con nosotros ya que te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, como bien habíamos dicho, hoy vamos a hablar de Esteban. Haciendo un resumen del tema pasado, nosotros habíamos hablado de Felipe y habíamos hablado del encuentro con el eunuco etíope. Y una de las cosas que quiero dejar claro es que el eunuco etíope no era una persona que no conocía nada del judaísmo, era una persona convertida al judaísmo. Hay evidencias históricas que para el segundo siglo de nuestra era habían comunidades judías en Etiopía. Y es por eso que en esas comunidades judías, Etiopía fue el momento oportuno, fue el momento para que el etíope conociera acerca de la fe en Dios. Por eso habíamos dicho que nadie hace un viaje tan largo como mostramos en el mapa, en el tema pasado, un viaje a Jerusalén a adorar, porque vemos que cuando Felipe descendió por el camino de Jerusalén, que va hasta el desierto por Gaza y se quedó ahí, el eunuco etíope venía de adorar, y venía leyendo el rollo del profeta Isaías. Y una de las cosas que debemos dejar en claro, mis queridos hermanos, es que para nada eso debe ser un incentivo para nosotros bautizar a una persona sin que esa persona no esté preparada. El eunuco etíope venía leyendo el rollo del profeta Isaías, porque vuelvo y repito, los judíos no entendían la misión del Mesías. Ellos nunca aceptaron a Cristo, ellos rechazaron a Cristo como el Mesías que tanto ellos esperaban, porque el Mesías que ellos esperaban era un Mesías libertador, que los iba a liberar del yugo romano y que Jerusalén la iba a poner como la capital de todos los imperios de la tierra. Y eso iba a ser como una era dorada, una era de oro, de gloria. Esa era la expectativa que ellos tenían en cuanto al Mesías. Sin embargo, el Mesías, cuando vino, dice la palabra de Dios, que a los suyos vino y los suyos no les reconocieron, ni tampoco lo recibieron. Entonces, cuando él estaba leyendo el rollo del profeta Isaías, era porque él, el etíope, convertido al judaísmo, él no entendía cómo un Mesías iba a sufrir, porque eso no fue lo que nunca le enseñaron a él. Y es por eso que entonces ahora el Espíritu Santo ve la necesidad de enviar a Felipe al desierto para que Felipe le aclarara al eunuco etíope lo que los judíos no entendían. El eunuco etíope conocía las escrituras, él sabía todo, él sabía acerca de las fiestas, las comidas, el santuario, la ley, el sábado, él lo conocía todo. Hay evidencias que decía que él lo conocía todo, él era un convertido al judaísmo, pero él no entendía la misión del Mesías, porque el concepto que los judíos siempre le inculcaron al pueblo, en la mente del pueblo judío del Mesías, era cuando el Mesías venga, el Mesías con su ejército va a destruir a los romanos, va a destruir a todos los enemigos del pueblo de Dios, y entonces Jerusalén, Israel va a ser la capital de todos los reinos de la tierra. Y va a haber oro y va a ser la época de oro, donde no va a faltar nada y nosotros vamos a dominar el mundo y el Mesías se va a sentar aquí en Jerusalén. Ese era el concepto que ellos le habían puesto en la mente al pueblo cuando el Mesías viniera. Por eso cuando de pronto Cristo aparece, aún así hasta tenían duda él, porque decía, y este no es hijo del carpintero, este es el Mesías, este es el que dice que es descendiente de David y es pobre y es carpintero, y hasta ponían en duda su paternidad. Entonces, al etíope no entender concerniente al Mesías, Felipe le explica a él lo que él no entendía.
Pero él estaba preparado porque él lo conocía todo, él guardaba la fiesta, guardaba todo, porque él era un convertido al judaísmo. Pero necesitaba entender esa parte. Es como hoy muchos hermanos cristianos de otras denominaciones que creen en Cristo, tienen doctrinas parecidas a las de nosotros, creen en el Padre, creen en el Hijo, creen en el Espíritu Santo, creen de que el hombre cayó en pecado por desobedecer el mandato de Dios, creen en la salvación por fe y por gracia en Cristo Jesús. O sea, nosotros compartimos doctrinas similares con otros hermanos de otras denominaciones. Sin embargo, ellos no entienden el sábado, algo tan claro en la Biblia, y guardan el domingo. Entonces, cuando usted vaya a hablar con un hermano, usted va a hablar de Cristo Jesús. Si ellos conocen, con un hermano de otra denominación, bautista, evangélico, ellos saben quién es Jesús. Ellos saben que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús vino a este mundo a morir por nosotros, a traer salvación, vida eterna, que es lo que ellos no entienden y necesitan comprender, la importancia del sábado. Una verdad tan clara en la palabra de Dios y no la entienden. Entonces, para la historia de Felipe y el eunuco etíope, muchos la cogen como un incentivo para decir, no hace falta estudiar con la persona para bautizarla. Si la persona viene y quiere bautizarse, la bautizamos y después, si hay tiempo, bueno, se va adoctrinando poco a poco. Eso no es lo que recomienda ni la palabra de Dios, ni recomienda tampoco el espíritu de profecía. El espíritu de profecía, tanto la palabra de Dios como el espíritu de profecía, recomienda que hay que preparar a la persona para el bautismo, estudiando con la persona, enseñándole las doctrinas, enseñándole las verdades de Dios y esperando que cada enseñanza que usted le dé se comprometa a cumplirla. Cuando descubra la enseñanza del sábado, sí, me comprometo a guardar el sábado. Cuando descubra la enseñanza del diezmo, me comprometo a dar el diezmo. Cuando descubra la enseñanza de la ley de Dios, me comprometo por la gracia de Dios, buscar el poder de Dios para vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Se espera que la persona se comprometa. Y esa era la aclaración que quería hacer. Debemos de estudiar mucho más la Biblia, porque hay muchos que están cayendo en los engaños por no estudiar la palabra de Dios ni entenderla. ¿El eunuco se bautizó? Sí, claro que él estaba preparado. Después que entendió quién era el Mesías y la obra del Mesías. Pero él no necesitaba que se le enseñara del sábado si él era un convertido al judaísmo y él guardaba el sábado. Él no necesitaba que se le enseñara acerca de la reforma pro salud, porque él conocía la reforma pro salud, sabía cuáles eran los animales limpios y los animales impuros. Él conocía las fiestas, el significado de la fiesta, de la Pascua, el Pentecostés, el Yom Kippur, la fiesta de los tabernáculos. Él lo conocía, hermanos. Y dicho sea de paso, en esta aclaración vamos entonces a entrar de lleno en el tema testimonio sellado con sangre. Vamos a utilizar algunos textos que utilizamos en el tema pasado y volvamos a la palabra de Dios en Hechos capítulo 6, versículo 3. Recordemos que en Hechos capítulo 6, versículo 3, hubo un problema en la iglesia. Mientras los apóstoles estaban predicando y los discípulos estaban predicando y la iglesia se iba llenando, las viudas de los griegos eran desatendidas. Y entonces, para que los apóstoles no dejaran de seguir predicando, para ellos no dejar para ellos no parar en sus tareas de predicación, ellos dicen: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. O sea, ellos dijeron: vamos a buscar a 7 hermanos para que los hermanos se encarguen de las viudas de los griegos y nosotros vamos a seguir predicando la palabra de Dios para no vernos estorbados en parar la predicación, parar el evangelismo, parar los estudios bíblicos, para dedicarnos a una tarea que otros hermanos pueden hacer y nosotros podemos seguir avanzando en el evangelismo. Y noten que cuando ellos llevan esta propuesta de buscar 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, hermanos, es muy importante que cuando uno va a recomendar a alguien para un cargo de la iglesia, cuán importante es que el hermano o la hermana que nosotros recomendemos para algún cargo de liderazgo de la iglesia tenga estas características: llenos del Espíritu Santo
y de sabiduría y que tengan buen testimonio. 3 características muy fundamentales cuando ellos presentaron la propuesta y dijeron: buscad pues, hermanos, de entre nosotros 7 varones de buen testimonio. ¿Es muy importante el buen testimonio? Amén. Claro que sí, hermano. Para que así el diablo no saque ventaja sobre nosotros y eche a perder nuestro ministerio por causa de nuestro mal testimonio. Entonces dice: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y dice que la propuesta agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y también eligieron a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Pero me llena de gozo, de alegría, hermano, que cada vez que yo leo estos versículos, por ejemplo, leo en el caso que eligieron a Esteban, dice que Esteban era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Ahora, cuán importante, mis queridos hermanos, es que cada día, mis queridos hermanos, nosotros seamos llenos de fe y del Espíritu Santo. Que nosotros tengamos más confianza en la palabra de Dios y no en la palabra del hombre. Que nosotros tengamos más confianza en las promesas de Dios. Que nosotros no dudemos nada de la buena palabra que Dios ha dicho que va a cumplir en nuestras vidas. Si nosotros fuéramos hombres y mujeres llenos de fe, mis queridos hermanos, cuán grandes cosas más Dios no haría en favor de nosotros. Porque la palabra de Dios dice que al que cree, todo le es posible. Pero también la palabra de Dios dice que sin fe es imposible, hermanos, agradar a Dios. Y el mismo Pablo en Hebreos dice, sigue diciendo, y es menester que se acerca a Dios tenga, ¿qué cosa? Fe, sea galardonador de ella. Y dice de que Esteban era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, una de las cosas muy importantes que nosotros debemos de buscar cada día, nosotros cada día que nos levantamos, salimos para emprender las tareas del día, ir a trabajar, y después que salimos del trabajo llegamos a la casa, las hermanas, bueno, se ponen a cocinar para los esposos, para los hijos. O sea, cada día nosotros tenemos nuestras tareas cotidianas que debemos de hacer. Pero cuán importante, mis queridos hermanos, es que la iglesia piense más y se preocupe más por buscar el Espíritu Santo. Por ser lleno del Espíritu Santo. De decir, de la misma manera en que los apóstoles, los discípulos de Cristo, creyeron en la promesa e hicieron los preparativos y se reunieron en el aposento alto y recibieron el Espíritu Santo después de orar, de arrepentirse, de clamar y de creer en la promesa de que el Espíritu Santo les iba a ser enviado. Hermano, el Espíritu Santo les fue enviado. Y cuán maravilloso es que hoy la iglesia, mis queridos hermanos, los seguidores de Cristo, seamos llenos del Espíritu Santo. Porque si somos llenos del Espíritu Santo, vamos a ver más milagros en la iglesia. Vamos a ver más prodigio en la iglesia. Va a haber más poder en la predicación. Va a haber más poder en la testificación. Hace poco más atrás vi en las redes sociales un programa que se llamaba Pentecostés 2025, creo. Creo que Pentecostés 2025, Pentecostés 2026. 25 era, ¿no? Pentecostés 2025. Mis queridos hermanos, yo te voy a decir algo. Pentecostés no es un programa de la iglesia.
Usted puede hacer un programa, por ejemplo, yo puedo hacer un programa aquí y decir, programa Pentecostés 2026 para la iglesia. Y sin embargo, realizamos el programa Pentecostés 2026 y no recibimos el Espíritu Santo. Porque Pentecostés, mis queridos hermanos, no es un programa de la iglesia. Pentecostés es una vivencia, es una realidad en la vida del creyente que quiere ser lleno del Espíritu Santo. Pentecostés no fue un programa de la iglesia apostólica. Que Cristo en el año 31, cuando Cristo murió y a los 3 días resucitó, y le habló a los apóstoles y les dijo, quedaos en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y el mismo Cristo dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Hechos 1:8, y me seréis testigos en toda Judea, Samaria, Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Mis queridos hermanos, los apóstoles no hicieron Pentecostés año 31, o Pentecostés año 32, Pentecostés año 33. Pentecostés no es un programa que la iglesia, no es un programa de la iglesia, que la iglesia programa. Pentecostés es una vivencia, es un encuentro con el Espíritu Santo cuando el alma, el creyente, desea ser lleno del Espíritu Santo, tiene que, como dice la palabra de Dios, orar fervientemente por el poder del Espíritu Santo. Debemos de orar por ser llenos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pentecostés no es un programa que uno programa. Pentecostés es algo que uno necesita y que no hace falta buscar. Pentecostés 2026 y después a lo mejor, si Dios nos permite llegar al año 2027, decir Pentecostés 2027, programa de la iglesia. Bueno, en el programa de la iglesia Pentecostés 2027, la iglesia va a hacer esto, la iglesia va a hacer lo otro. No. ¿Entienden lo que digo? Pentecostés tiene que ser algo que usted experimente en su vida. Y para experimentarlo, usted tiene que pedírselo a Dios como lo pidieron los apóstoles. Que por eso es que dice que los 7 varones que ellos eligieron eran varones, 7 diáconos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, porque creyeron a la promesa de que el Espíritu Santo iba a descender sobre ellos, pero ellos tenían que hacer su parte, hermanos. Ellos tenían que arrepentirse. Ellos tenían que orar, que confesar sus pecados los unos a los otros, pedirse perdón los unos a los otros. Eso lo dice el libro, de hecho, de los apóstoles de la hermana White. Ya ellos no estaban contendiendo por el puesto más alto. Yo soy el primero, tú eres el segundo. No. Todos se unieron bajo un mismo propósito. Busquemos, creamos la promesa del Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo nos prometió. Vamos a buscarla de todo corazón. Y cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, ¿cuáles fueron los resultados? Majestuoso, increíble. Cómo el poder del Espíritu Santo se manifestó en la lluvia temprana en la iglesia apostólica. Fue algo, mis queridos hermanos, genial. Algo sobrenatural. Y yo creo que hoy la iglesia lo que más necesita es enfocarse en buscar, no la lluvia temprana, porque la lluvia temprana fue derramada en el año 31 después de Cristo en la iglesia apostólica. Hoy la iglesia necesita la lluvia tardía para terminar la obra de evangelización. Noten que al elegir a estos 7 diáconos, dice la palabra de Dios en Hechos 6:6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Después que los eligieron, oraron con ellos para que el Señor bendijera su ministerio. Y les impusieron las manos como señal de bendición, como señal de que la iglesia los estaba aprobando para el ministerio que ellos iban a realizar, que era el ministerio del diaconado, del servicio, sin dejar de predicar,
sin dejar de predicar, porque Felipe era diácono y Felipe predicaba y Felipe bautizaba. Y noten que el siguiente versículo, Hechos 6, versículo 8, dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aquí vemos a un Esteban, mis queridos hermanos, imbuido en el evangelismo, comprometido con la misión, comprometido en rescatar almas. Y dice que lleno de gracia y de poder. La palabra gracia en griego es charis. Y el único que puede dar ese charis, esa gracia a ti, es Dios. Y la palabra poder es dunamis, que significa poder, autoridad. ¿Y quién es el único que te puede dar ese poder y esa autoridad? Cristo Jesús. Esa gracia y ese poder en la cual Esteban estaba lleno es la gracia y es el poder que Dios desea impartir a su iglesia hoy. Porque si la iglesia de Cristo hoy está llena de gracia y de poder, pues entonces se van a ver grandes prodigios y señales entre el pueblo de Dios. No dice pequeños prodigios, ¿qué dice? Grandes prodigios. ¿Por qué? Porque el Dios que yo creo es un Dios grande y poderoso. Esteban, un hombre de fe, un hombre que compartía lo que él tenía. ¿Y qué era lo que él tenía? Él tenía a Cristo y él compartía a Cristo. Y esa debe ser, mis queridos hermanos, la pasión que debe inundar cada uno de nosotros. Compartir a Cristo. Hablar de Cristo. Porque hay almas que están pereciendo en el pecado. Hay almas que están pereciendo en las drogas. Matrimonios deshechos. Hogares destrozados. Personas enfermas muriendo. Guerra, hambre, necesidad, desesperación, suicidio, ansiedad. Y el único remedio, mis queridos hermanos, para lo que el ser humano está sufriendo y afrontando hoy se llama Cristo Jesús. Y es por eso que nosotros no debemos de olvidar de que Cristo nos ha llamado con una misión, mis queridos hermanos. Y nosotros debemos de aceptar esa misión en nuestras vidas. Imbuirnos del Espíritu de Cristo, del amor de Cristo y de la pasión de Cristo para hablarles a otros lo que otros no tienen, que es Cristo Jesús, pero yo sí lo tengo y lo conozco. Pídale al Señor, Señor, pon palabras en mis labios cuando yo hable con alguien del amor de Cristo. Pon las palabras correctas en mis labios en el cual yo pueda sembrar en la persona que tú pongas hoy para hablarle de Cristo, que yo pueda sembrar la semilla del Evangelio en su corazón y que el Espíritu Santo después riegue esa semilla para que esa semilla del Evangelio germine en el corazón de esa persona. Mis queridos hermanos, si nosotros le pedimos un alma al Señor para trabajar, el Señor nos las va a dar. Amén. Y quizás usted diga, pero pastor, yo no soy fácil de palabras. Dios le va a dar palabras. Pero pastor, yo no sé qué decir. Dios te va a poner en tu mente qué es lo que tú tienes que decir. Porque el Espíritu Santo te lo va a poner en tu mente. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, de buen testimonio, lleno de gracia, lleno de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo de Dios. La obra estaba creciendo de una manera tan grande, mis queridos hermanos,
que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en Hechos capítulo 6, vamos a Hechos capítulo 6, de que Hechos capítulo 6, el versículo 7 dice, después que los presentaron delante de los apóstoles, que oraron por ellos y les impusieron las manos, el versículo 7 de Hechos 6 dice, y crecía la palabra de Dios, y el número de los discípulos que hacía se multiplicaba. ¿Cómo? ¿Pequeño? Grandemente. Dice que grandemente en Jerusalén. Y una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. ¿Pero a cuál fe? No a la fe de sus propios dirigentes corruptos, de los sacerdotes corruptos que dieron muerte a Cristo. Obedecían ahora a la fe apostólica, lo que los apóstoles les predicaban. Ahora mi pregunta es, ¿ustedes creen que el diablo se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo la iglesia de Cristo crecía grandemente y grandes señales y prodigios acompañaban a los discípulos del Señor? ¿Creen que el diablo se iba a quedar de brazos cruzados viendo cómo les arrebataban a él, al diablo, las almas? El diablo no se quedó de brazos cruzados viendo cómo le arrebataban las almas los discípulos de Cristo. No. El diablo tuvo que hacer algo para impedir el avance del evangelio, para impedir la obra de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo el enemigo? Miren lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Estas personas que se levantaron estaban buscando la manera de ¿qué? De contrarrestar el ministerio de Esteban, para hacer creer de que Esteban lo que estaba predicando era falso. Eran doctrinas engañosas. Porque mis queridos hermanos, cuando usted está imbuido dentro de la obra ministerial de salvar almas y de predicar el evangelio, usted va a encontrar oposición. El enemigo vio en Esteban, Satanás vio en Esteban un enemigo con gran potencia para él. Y de alguna manera el enemigo tenía que estorbar la obra de Esteban. Porque él vio en Esteban un enemigo potencial, viendo las grandes cosas que Esteban hacía. La palabra del Señor se multiplicaba, crecía. Y de alguna manera él tenía que contrarrestar a Esteban, la obra de Esteban. Y la manera de contrarrestarla, primeramente levanta ciertas personas de las sinagogas de diferentes lugares, de los libertos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, para disputar con Esteban, para hacer quedar a Esteban en ridículo, para hacerle ver a la gente de que Esteban es un falso maestro. Pero mis queridos hermanos, cuando Dios está con nosotros, todos los argumentos del diablo se derrumban. Porque miren lo que dice el siguiente versículo. Hechos 6:10 dice, pero no podían resistir ¿qué? A la sabiduría. ¿Y qué más? Y al espíritu con que hablaba. Hermano, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, hermano, y de sabiduría de Dios, nadie que venga a usted con la Biblia a quererle hacerle un cuento a usted se lo va a comer. Al contrario, usted, en el nombre de Jesús, usted va a derribar todos los falsos argumentos del enemigo con la palabra de Dios.
Porque muchos van a querer venir a usted, a querer debilitarlo en su fe, a querer verlo a usted como una persona de que usted es un falso maestro y que su enseñanza es falsa. Pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo y de la sabiduría de Dios, todo argumento satánico se derrumba, se deshace. Sus enemigos tienen que cerrar la boca, porque no pueden resistir la sabiduría con la cual usted les está hablando a ellos, o no pueden resistir ese poder del Espíritu que hay en usted, porque sabe que lo que usted está hablando no está hablando en palabras humanas, está hablando con palabras del Espíritu. No pudieron vencerlo con los argumentos. Miren lo que dice la mensajera del Señor, Hechos de los Apóstoles, página 80, párrafo 1. Esteban, el más destacado de los 7 diáconos, era varón de profunda piedad y gran fe. Aunque judío de nacimiento, hablaba griego y estaba familiarizado con los usos y costumbres de los griegos, por lo que tuvo ocasión de predicar el evangelio en las sinagogas de los judíos griegos. Era muy activo en la causa de Cristo y proclamaba osadamente su fe. Eruditos rabinos, escuchen bien, dice, eruditos rabinos y doctores de la ley entablaron con él discusiones públicas para hacer lo que dan mal delante del público, y para que el público viera de que Esteban era un falso seguidor de Dios, de que Esteban era un falso maestro, de que estaba propagando doctrinas heréticas. Por eso ellos lo hicieron con ese propósito, los eruditos, rabinos, los doctores, entablaron discusiones con él públicas, confiados en obtener fácil victoria. Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. No solo hablaba con la virtud del Espíritu Santo, sino que era evidente que había estudiado las profecías y estaba versado en todas las cuestiones de la ley. Los rabinos, eruditos y doctores de la ley no estaban hablando con un neófito, estaban hablando con alguien que conocía las Escrituras, que aunque no había ido a ninguna universidad de Jerusalén a estudiar con doctores y rabinos, pero conocía las Escrituras, conocía las profecías, tenía autoridad para hablar porque sabía lo que estaba hablando. Y mis queridos hermanos, hoy es muy importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hoy en día se está tergiversando mucho para que la palabra diga lo que la persona quiere que diga. Hoy la palabra de Dios se está acomodando a los gustos de las personas, para que diga lo que la persona quiere que diga y de esa manera apoye sus ideas. Y están acomodando la palabra de Dios. Por eso es que hay que estudiar, mis queridos hermanos. Hay que estudiar. Porque estamos en medio de una guerra espiritual. Y el enemigo está haciendo uso de la palabra de Dios. Satanás está haciendo uso de la palabra de Dios. Pero está haciendo uso de la palabra de Dios para tergiversar el verdadero significado del texto sagrado de la palabra de Dios. Y la única manera de hacerle frente a Satanás es también nosotros haciendo uso del texto sagrado, pero dándole la correcta comprensión de lo que Dios ha querido decir y no el hombre. Yo he hablado con hermanos
que me dicen, oh, pero esto es así, oh, pero esto es asado. Yo le digo, hermano, ¿qué dice el texto? Lea el texto de nuevo. He tenido placer de hablar con hermanos que me sacan citas. El hermano Juan y me dice, y yo le digo, estás manipulando la cita, lee bien la cita. Les voy a decir algo, voy a hacer un stop pick y les voy a decir algo. Miren, para que ustedes vean lo importante que es estar preparado. Me salió un escrito en mis redes sociales, en mi página de Facebook, me salió un escrito de un pastor que yo no lo tengo como amigo. Yo no lo tengo como amigo, pero me salió y al lado decía follow, o sea, seguir, si yo lo que debería seguir. Yo lo conozco a él y sé las distorsiones que él hace de la palabra de Dios. Y entonces decía, como estamos ahora en el mes de diciembre de la Navidad, él dijo, para aquellos que dicen que la Navidad es pagana, el dólar también es pagano porque tiene símbolos paganos y sin embargo nosotros hacemos uso del dólar. Por favor, no creamos más en teorías de conspiración acerca de que la Navidad es pagana. Yo dije, déjame responder. Le dije, pastor, buenos días, bendiciones para usted, para su familia. Es verdad que el dólar tiene elementos paganos, pero nosotros no adoramos al dólar. No nos queda más remedio que usarlo porque tenemos que pagar nuestros biles. No nos queda más remedio que usarlo a no ser de que nos vayamos para otro país. Pero pagamos nuestros biles, pagamos nuestras cuentas. Y ya prácticamente hoy en día no usamos el dólar porque ahora todo es a base de tarjeta. Porque en el nuevo orden mundial, para poderlo controlar usted, es mejor controlarlo con tarjeta. Con la tarjeta es mejor controlarlo. Y es verdad, yo veo el dólar, por ejemplo, si ahora yo voy al banco y quiero sacar $100, pero a mí los depósitos me lo hacen en la tarjeta. Yo no veo el dólar a menos de que vaya para el banco y saque $100. Pero le dije, tenemos que usarlo porque no nos queda más remedio. Pero nosotros no adoramos el dólar. Nosotros no le dedicamos fiesta al dólar. Sabemos que hay elementos paganos, es verdad, pero lo utilizamos en nuestras transacciones comerciales. Pero ahora no tenemos más remedio que usarlo. Yo les dije, pero la Navidad, nosotros sí tenemos alternativa y podemos elegir celebrarlo o no celebrarlo, porque la Navidad sí la celebramos sabiendo que es una, y por ahí le dije, sabiendo que es una fiesta pagana y que se dedica un mes a esta fiesta pagana de la Navidad, que la Iglesia Católica le ha puesto un manto cristiano y que fue el Papa Liberio, que fue el que instauró la Navidad en el año 325 después de Cristo. Y por ahí para allá le dije todo eso y le dije, le puse así, le puse A y le puse la palabra A con H, como dice A, y de último, la Navidad no es teoría de conspiración porque las mejores enciclopedias del mundo que no son cristianas hablan de que la Navidad viene del paganismo. Le respondí. Después al rato yo dije, déjame entrar al perfil del pastor para ver si mi comentario todavía sigue. Cuando entré al perfil del pastor, él borró mi comentario. Es verdad, usamos el dólar porque no nos queda remedio. Es verdad que el dólar tiene símbolos paganos, pero nosotros no pertenecemos ni adoramos esos símbolos paganos, ni le rendimos culto a esos símbolos paganos, ni al dólar, ni le rendimos culto a nada de eso. No nos queda más remedio que usarlo en nuestras transacciones. O sea, no hay elección, a no ser de que usted quiera irse para otro país y no tener que ver nada con el dólar. Vivimos en este país, pero en la Navidad usted sí tiene elección. Usted sí tiene elección. En la Navidad usted sí tiene elección de celebrarla o no celebrarla. Y bueno, al final borró mi comentario. ¿Qué les quiero decir esto, mis queridos hermanos? Que hoy en día los hermanos se les está confundiendo porque no estamos estudiando la palabra de Dios y estamos aceptando teorías de hombres que no son dirigidos por Dios. Satanás está haciendo uso del texto sagrado para pervertir el texto sagrado. Y la única manera en que Cristo le hacía frente a Satanás era con un escrito está. Amén. Con un escrito está. Con un
escrito está. Es la manera, mis queridos hermanos, y es la manera en que Esteban enfrentó a estos rabinos eruditos y doctores de la ley. ¿Quieren hablar de la palabra de Dios? Vamos a hablar de la palabra de Dios. Y al final, cuando vieron que no pudieron con Esteban, ¿a qué otra cosa recurrió el enemigo? Porque cuando el enemigo no puede convencerte, Violencia. desviándote de la verdad, argumentando contigo, ¿cuál es lo otro que entonces hace? Vamos a ver ahora que dice la palabra de Dios. Dice, entonces sobornaron a uno para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Como no pudieron ahora, no pudieron con Felipe, con las escrituras, convencerlo, bueno, entonces ahora, en vez de atacar el mensaje, vamos a atacar al mensajero. Hermano, cuando el enemigo a ti no te puede convencer por las escrituras, el enemigo te va a atacar a ti, va a atacar tu carácter, te va a atacar a ti en lo personal. Y es por eso que la mayoría de los hermanos que permanecen fieles en la verdad, como son llamados disidentes, enemigos, traidores, de todo lo que se le ocurra a alguien decirle, se les dice: no escuche a ese hermano, no escuche a esa hermana, ellos están locos, ellos son fanáticos, y por ahí para allá inventan cuantas cosas se les ocurra, por tal de contrarrestar lo que tú estás diciendo, que es verdad, que lo estás demostrando con la palabra de Dios. Pero como no te pueden convencer por la palabra de Dios, dicen, vamos a atacar ahora entonces al mensajero. Hay un hermano que lo tengo en Facebook, él vive en Colombia. Un hermano es muy consagrado, muy bueno en las escrituras, tiene una exposición excelente. Y como no pueden contra él, porque él en su Facebook invita a pastores a debate. Pastores, vamos a debatir, busca pastores para debatir la palabra. Y es un muchacho inteligente. Bien inteligente, que él usa la Biblia y espíritu de profecía, porque él cada vez que va a debatir, él dice, vamos a debatir, pero Biblia y espíritu de profecía. Bueno, ningún pastor hasta ahora, nadie acepta debatir con él. Y entonces lo han atacado diciéndole mil cosas. Ayer vi una publicación que alguien le dijo, tú, que hasta eres un adúltero que tiene 2 esposas. Y entonces le escribió y dijo, ¿y cuál es esa segunda esposa que usted dice que yo tengo, que yo no sabía? ¿Cuál es el nombre de ella y dónde es que vive? Me han dicho que es un hombre que tiene 2 esposas. Y él es casado, tiene su niña. Y dice, presénteme. ¿Quién es ella? La que usted dice que tengo 2 esposas. ¿Dónde vive? ¿Cuál es su nombre? ¿Quién es ella que usted sabe que yo no sé, que tenía otra esposa? Bueno, dígamelo. Porque cuando no pueden, mis queridos hermanos, con el mensaje te van a atacar a ti. Ahora, cuando tú sabes que tú estás haciendo lo correcto, a ti no te debe de importar cuando te ataquen a ti en lo personal tu carácter. Esteban, la inspiración dice que era un hombre lleno de fe, de poder y de gracia. Un hombre lleno de fe, de poder y de gracia. Entonces, a Esteban le importaba más lo que Dios pensara de él que no lo que estas personas malvadas pensaran de él, que estaban levantando falso testimonio. Y miren lo que dice el pastor Alonso Trevier Jones en el boletín de la Conferencia General del 3 de febrero de 1893. Dice, hemos llegado a una encrucijada y que cada uno decida sin depender de nada de este mundo, sin que ninguna consideración terrenal influya en su decisión. Dice, ni la reputación, ni lo que piensen los demás debe entrar en la ecuación. O sea, lo que los demás piensen de usted, eso a usted no le debe de importar. Lo que a usted le debe importar, dice él, cuando todo el poder del mundo se opone
a quienes mantienen su lealtad a Dios, el carácter de Jesucristo vale 10,000 veces más que cualquier reputación que cualquiera pueda forjarse. Si usted es un hombre o una mujer, o un joven o una jovencita fiel y leal a Dios, hermano, a usted no le va a importar la reputación, a usted más le va a importar el carácter. Porque Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, el hombre más santo de toda la tierra, Cristo Jesús, ser perfecto, santo, le decían de que él tenía demonio, de que él era un Belcebú. Y si a Cristo se lo dijeron, siendo el Hijo de Dios, un ser santo y perfecto, ¿qué puede esperar usted también? Si el mismo Jesucristo dijo, si a mí me lo hicieron, a ustedes también se lo van a hacer. Por eso es que el pastor Jones dice que el carácter de Jesucristo vale 10,000 veces más que cualquier reputación que cualquiera pueda forjarse. Si usted es un hombre de Dios, que usted está caminando rectamente en el camino de Dios y las personas están hablando mal de usted y tratando de arrojar tierra, polvo sobre usted, a usted no le importa. Usted siga creyendo en Dios y usted siga confiando en Dios y siga trabajando para Dios. Porque vale más el carácter que la reputación. Y hay muchos que tratan de mantener buena reputación, pero no tienen el carácter de Cristo. Y se preocupan más por la buena reputación que no el carácter de Cristo que deben de poseer para poder ser sellados, recibir el Espíritu Santo y poder recibir al Señor Jesucristo cuando venga en las nubes de los cielos. Dice Hechos 6:12, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pregunto, ¿Esteban estaba hablando palabras blasfemas? ¿Estaba hablando contra el lugar santo y contra la ley? No. Pero Satanás actúa así. Noten que el propio Jesucristo no tenían nada contra él, y la palabra de Dios no dice que sobornaron a algunos para que hablaran, para que levantaran falso testimonio en contra de Jesús. Porque el enemigo es así. El enemigo, cuando no te puede convencer con las escrituras y él sabe que tú eres poderoso en las escrituras, pues entonces él, en vez de atacar el mensaje, va a atacar al mensajero. El mismo pastor Jones, la cita que le presenté del pastor Alonzo Treville Jones, el pastor Alonzo Treville Jones, cuando él presentó el mensaje de la justificación por la fe en 1888, atacaron el mensaje, pero también atacaron a los mensajeros. Atacaron también al pastor Wagner y atacaron también a Elena G. de White, que se puso del lado del pastor Jones y de Wagner en 1888, cuando le dijo a la asamblea de delegados del Congreso de Minneapolis, les dijo a todos, el mensaje que ellos dos están hablando vino del cielo, Dios lo envió a través de ellos, escúchenlo. Pero ellos no quisieron escuchar y terminaron atacando a los dos pastores, el mensaje de los dos pastores, el carácter, terminaron atacando a los mensajeros, pero también terminaron atacando a la profeta de Dios. Estamos en una guerra espiritual y Satanás siempre es la manera de él de actuar, mis queridos hermanos. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, cuando trajeron a Esteban al concilio acusándole, dice, al fijar los ojos en él, ¿vieron qué cosa? Su rostro, ¿como el rostro de qué? De un ángel. Noten, mis queridos hermanos, qué cosa más hermosa, que los enemigos
de Dios cuando se sentaron en el concilio para escuchar a Esteban, vieron en Esteban su rostro como el rostro de un ángel. ¡Qué transformación, mis queridos hermanos! Miren ahora lo que dice la mensajera del Señor. Miren esto, qué cosa más lindo. Dice, Hechos de los Apóstoles, página 81, párrafo 3, dice, mientras Esteban se hallaba frente a frente con sus jueces para responder a la acusación de blasfemia, dice, brillaba sobre su semblante. ¿Qué brillaba? Santo fulgor. Un santo fulgor, ¿de qué? De luz. De luz. Y todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Qué tuvieron que hacer? Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Muchos de los que contemplaron esa luz temblaron y ¿qué hicieron? Encubrieron su rostro. ¿Eh? La misma experiencia de Moisés. Cuando bajó del monte, ¿qué tuvo que hacer el pueblo? Tuvo que velar su rostro porque no podían mirar a Moisés cara a cara. Perdón, el pueblo no tuvo que velar el rostro. Moisés fue el que tuvo que velar su rostro para poder hablar con el pueblo, porque el pueblo no podía resistirle cara a cara. Perdón, no fue el pueblo el que encubrió su rostro. Fue Moisés el que encubrió su rostro. Porque no podían resistirle. De la misma manera dice que muchos contemplaron esa luz y temblaron, porque sabía que Esteban era un hombre de Dios y que Dios estaba en él, hermanos. Dios estaba en él. Y mis queridos hermanos, ahí Esteban en el concilio empieza a disertar con ellos, a presentarle las escrituras. Y al final, ¿qué fue lo que pasó? Dice Hechos capítulo 7, versículo 54, por favor, busquemos Hechos capítulo 7, versículo 54, dice, y cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Cuando oyeron la disertación magistral que dio Esteban de la palabra de Dios, ¿qué hicieron? Se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Porque mis queridos hermanos, no podían resistir a la sabiduría de Esteban. No podían resistir a la sabiduría de Esteban. Versículo 55 dice, mas él, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios. ¿Qué fue lo que vio Esteban? Vio la gloria de Dios y al Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre, hermano. Él vio a los dos. Él vio la gloria de Dios y vio a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces y tapándose sus oídos, arremetieron a una. Y dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus vestiduras a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba a Dios y decía, Señor, recibe mi espíritu. Pero lo más hermoso de este santo varón de Dios, mis queridos hermanos, dice en Hechos capítulo 7, versículo 60,
y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y cuando hubo dicho esto, durmió. Él oró, mis queridos hermanos, por sus verdugos. Sus propios compatriotas, sus propios ciudadanos lo estaban apedreando. Se enfurecieron más, se enardecieron más cuando Dios le dio la visión a Felipe, para que Felipe viera a Dios el Padre, la gloria del Padre, y a Jesucristo a la diestra. Y cuando Felipe dijo eso, ya, ¿qué hicieron? Eso fue lo que le puso la tapa al pomo para sacar a Felipe, para sacar a Esteban de la ciudad y apedrearlo. Esteban, antes de morir, pudo ver la gloria de Dios. Contempló al Señor Jesucristo. Y no solamente contempló al Señor Jesucristo a la diestra de Dios Padre, sino que también Esteban, en su gran amor, él oró por sus verdugos. Dijo: Señor, no les impute este pecado, no le tome en cuenta esto. Y ahí, mientras él estaba siendo apedreado, Saulo estaba mirando cómo estaba siendo apedreado. Y Saulo de Tarso, que consintió en la muerte de Esteban, Saulo de Tarso, siendo un perseguidor de la iglesia, se convirtió en un campeón de la fe. Amén. Se convirtió en un campeón de la fe. Viendo a Esteban como moría, viendo de que aún así la gente lo estaban apedreando con una furia increíble para matarlo, él fue capaz de orar por sus verdugos, fue capaz de orar por ellos. Y mis queridos hermanos, aquí está la gran prueba. Aquí está la gran prueba de un verdadero cristiano. Orar por aquellos que te hacen el mal, orar por aquellos que te persiguen, orar por aquellos que hasta te desean tu muerte, que tú les digas: Señor, no le tomen en cuenta este pecado. Y Esteban pudo decir eso porque Esteban sabía de que los que lo estaban apedreando era Satanás el que estaba incitando esa turba. Estaban cegados. Y de alguna manera Esteban, antes de morir, dijo: Señor, no les impute este pecado, porque realmente no son ellos, es Satanás el que está detrás de ellos, pero ellos están cegados. Porque, hermanos, cada persona que nosotros vemos que nos hace el mal a nosotros, es porque Satanás está detrás de esa persona que lo ha cegado de una manera y ha creado un prejuicio tan grande contra nosotros, que aquellos que nos desean el mal, nosotros deberíamos de orar para que Dios le perdone su pecado, pero para que al mismo tiempo Dios le abra los ojos y pueda ver la realidad y pueda arrepentirse. Hermano, qué gran sorpresa Esteban se va a llevar en el cielo cuando él vea a Pablo allá. Así es, pasado. Qué bueno. ¡Qué gran sorpresa! Esteban selló su testimonio de cristiano, de un varón santo de Dios, el cual de su rostro emanaba el brillo de la gloria de Dios. Él selló su vida con sangre. El primer mártir cristiano, Esteban. El primer mártir cristiano, Esteban. Y qué sorpresa va a ser para Esteban cuando Esteban esté en el cielo y Esteban vea a Pablo y diga: ¿y tú qué tú haces aquí? Y Pablo le cuenta y le diga: mira, ¿tú sabes qué? El día que te estaban apedreando yo estaba ahí, pero el Señor tenía planes para mí. Y al ver yo aquí muriendo ahí apedreado,
Tu muerte me conmovió tanto que al final el Señor Jesucristo me alcanzó y yo me convertí en un campeón de la fe. Pero, ¿tuviste que a ti te apedrearon? A mí también me apedrearon, me apalearon, me hicieron esto, me hicieron lo otro y al final me decapitaron. Y mírame aquí. Me decapitaron por causa del Evangelio. Qué maravilloso va a ser Esteban sentado con Pablo diciendo, dale Pablo, háblame más, a ver, dime, ¿cómo fue que tú te convertiste? A ver, dime. ¿Y qué te pasó? Y camino a Jerusalén, dime, cuando el caballo te tumbó, que te cegó, ¿qué te escuchaste? Ah, escuchaste la voz de Cristo. Oh, qué bien. Y bueno, ven acá, y cómo después de ahí del caballo tú caminaste hasta la ciudad más cercana si tú estabas ciego. ¿Y cómo recibiste la vista? Y dime, ven acá, en tu ministerio, ¿qué fue lo que te pasó? Qué gozosa y maravillosa conversación va a haber entre Esteban y Pablo. Esa oración que Esteban elevó al cielo no fue una oración en vano. No fue una oración en vano. Mis queridos, cada oración que nosotros elevemos al cielo en favor de alguien no es en vano. Recuerda eso. Nosotros no sabemos los planes, pero Dios sí lo sabe. Y aunque quizás nosotros no veamos nuestras oraciones contestadas ahora, Dios en algún momento, si es su divina voluntad, la contestará a nuestro favor, o puede ser que Dios diga no. Porque recordemos que de las oraciones debemos esperar 3 respuestas: sí, no y espera. Esteban, el primer mártir cristiano. Y mis queridos hermanos, miren lo que dice la Mensajera del Señor, manuscrito 11, 1900, párrafo 6. Aquí 2 ejércitos estaban en conflicto. Hablando ella del apedreamiento de Esteban. Aquí 2 ejércitos estaban en conflicto. El ejército del cielo y el ejército de falsos fanáticos religiosos. ¿De qué lado estaría esta compañía para siempre después? O sea, hablando de la compañía, del ejército de los falsos fanáticos. Es por eso que ella está haciendo esta pregunta. ¿De qué lado estaría esta compañía para siempre después de este ejército de falsos fanáticos? Dice, todavía era posible para ellos arrepentirse y ser perdonados, incluso después de haber cometido este terrible mal contra Cristo en la persona de su santo. Noten, nuestro Salvador Jesús, qué compasivo es, que aún todavía, hermano, había oportunidad, había remedio para esos fanáticos religiosos que estaban dando muerte a un santo de Dios. Dice aquí que incluso después de haber cometido este terrible mal contra Cristo en la persona de su santo, había oportunidad. Pero no quisieron arrepentirse. No quisieron arrepentirse. Mis queridos hermanos, quiero presentarles esta última diapositiva. Miren, con la muerte de Esteban, que la muerte de Esteban sucedió en el año 34. Con la muerte de Esteban concluía la profecía de las 70 semanas. En el libro de Daniel, capítulo 9, recuerden que a Daniel se le explica la profecía de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas que comenzó en el 457 con el decreto para restaurar y retornar a Jerusalén. Recuerden que el ángel le había dicho a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas. Y nosotros, como estudiantes de la profecía, recordemos que de acuerdo a Ezequiel capítulo 4, versículo 6, recordemos que un día es, ¿qué? Un año, equivale a un año en profecía. De acuerdo a Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Entonces, de las 70 semanas, el ángel le dice, 7 semanas para reconstruir Jerusalén, o sea, 7 semanas, 49 años, porque 7 semanas son 49 días, día por año,
son 49 años, que del 457 nos llega hasta el 408. En 49 años se reconstruyó Jerusalén todo. Pero después del 408 iba a haber 434 años hasta el año 27, que es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, 434 años más 49. ¿Cuántos serían? 483. ¿Faltan qué cosa? 7 años para 490. La última semana de la profecía de las 70 semanas, ya hasta el año 27, en total hay 483 años. Pero de acuerdo al libro de Daniel dice que a la mitad de la semana se le daría muerte al Mesías y cesarían los sacrificios y las ofrendas. O sea, una semana, ¿cuántos días trae? 7. La mitad de 7, ¿cuánto es? 3 y medio. El ministerio de Cristo duró 3 años y medio, desde el año 27 hasta el año 31, después de Cristo. Pero faltan, ¿qué más? ¿Qué falta? 3 años y medio más para completar ¿qué? Los 7 días. Los 7 años. 7 años. Y así se completaría ¿qué cosa? Los 490 años. Los próximos 3 años y medio llegan hasta el año 34 después de Cristo, que es cuando Esteban es apedreado. La iglesia se dispersa. Esteban es el primer mártir cristiano. Ya en el año 34, ya el pueblo de Israel deja de ser nación favorita de Dios. Y el evangelio pasa ¿a dónde ahora? A los gentiles. Recordemos que en la escuela sabática hoy estudiamos de que primero los apóstoles fueron enviados a las ovejas perdidas de Israel. ¿Es así? Fueron enviados a las ovejas perdidas de Israel. Y después el evangelio ¿para dónde iba a pasar? Hacia los gentiles. En el año 34 el pueblo de Israel fue desechado como pueblo favorito de Dios. Y ahora el evangelio pasa a los gentiles. Y entonces ahora es conformado el Israel espiritual, compuesto de adoradores sinceros de todas las naciones de la tierra que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Con la muerte de Esteban, el pueblo de Israel rechazó el evangelio. Y fueron desechados como nación, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, Esteban fue el primer mártir cristiano. Él dio su vida por la causa de Dios. En los siglos subsiguientes de la historia de la iglesia cristiana, vimos cómo el pueblo de Dios fue perseguido, torturado, masacrado. Y solamente en el reino de los cielos, solamente cuando estemos en el reino de los cielos, conoceremos, mis queridos hermanos, la cifra exacta de todos los millones de mártires que dieron su vida por la causa de Cristo. Pero también la mensajera del Señor dice que en el tiempo del fin Dios va a permitir de que hayan algunos mártires. ¿Quiénes serán esos mártires? No sabemos. Pero mis queridos hermanos, necesitamos cada día caminar en las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Y si en algún momento el Señor nos permite que nosotros seamos mártires para su causa, porque noten que los planes del Señor son perfectos. Porque mientras que Satanás creía de que estaba apagando la voz de Esteban, incitando a la turba a apedrear a Esteban, lo que Satanás no sabía, que ahí Dios tenía uno que iba a ser su instrumento, Pablo, que en ese entonces se llamaba Saulo, y que estaba ahí consintiendo con la muerte de Esteban y persiguió a la iglesia. Y Satanás pensando
que, mi fiel instrumento, Saulo, el poderoso, el que yo voy a utilizar para destruir a la iglesia de Cristo, Dios lo escogió para edificar y llevar el evangelio a los gentiles. Amén. La sangre de Esteban fue como un abono, mis queridos hermanos. Y cuando nosotros vamos a la historia de la iglesia, nos damos cuenta que cuando los cristianos morían en el circo, despedazados por las fieras o crucificados o les cortaban la cabeza, la sangre que caía en tierra era abono, porque mientras que mataban 100 cristianos y esa sangre caía en el suelo, por otro lado se levantaban 400 cristianos. Y muchos de esos mártires que murieron en el nombre del Señor en el reino de los cielos conocerán que su sangre que fue derramada no fue en vano. Que esa sangre que ellos derramaron porque fueron martirizados, eso hizo que otros campeones de la fe se levantaran en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para seguir llevando la bandera del Evangelio. Pero solo eso se conocerá en el cielo. Queridos hermanos, que el Señor permita que nosotros podamos cada día caminar firme. Y vuelvo y repito, si en algún momento nos toca ser mártires, mis queridos hermanos, es un gozo morir por el Señor. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y el mismo Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y morir por Cristo es un gozo, porque cuando Cristo venga y Él diga, despertaos los que duermen en el polvo de la tierra, todos esos mártires se van a levantar triunfantes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y permite el Señor que como Esteban cada día nos mantengamos firmes en la fe. Y que si en algún momento hay alguien que quiera hacernos daños a nosotros, que nosotros como Esteban podamos orarle diciendo, Señor, no le imputes este pecado. Oremos por aquellos que nos quieren hacer mal, pero oremos para que ellos les llegue el mensaje de salvación. Que el Señor les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, y puestos de pie, vamos a cantar el último himno.